Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Kabir Tello y el día de hoy vamos a hacer cortes de precisión. En los comentarios he estado leyendo muchos pedidos acerca de hacer cortes de precisión, cómo debería de cortar, cómo debería ser el puesto de trabajo respecto a la cocina profesional o la cocina de casa. Así que hoy día vamos a englobar un poco al mise en place y cómo se tiene que trabajar cada una de las cosas dentro de la cocina, así como los cortes de precisión. Cuando hablamos de precisión, no necesariamente hablamos de perfección. Acuérdense que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vamos a hablar única y exclusivamente de regularidad. Así que arrancamos. En primera instancia vamos a hablar un poco del puesto de pelado o del puesto de mise en place. ¿En qué consiste un puesto de pelado? Consiste en tener en principio una tabla donde vamos a picar todas nuestras verduras y tres recipientes. No necesariamente pueden ser bowls, pueden ser platos, el recipiente que tú tengas en casa. El primer recipiente va a contener necesariamente la verdura que vas a trabajar, ¿no? En este caso vamos a arrancar como ejemplo con la zanahoria. El segundo recipiente va a ser el recipiente donde nosotros vamos a eh, poner todas las peladuras, ¿sí? No necesariamente tenemos que pelar encima de la tabla. ¿Por qué un recipiente? Porque si nosotros pelamos la zanahoria directamente sobre la tabla, lo que hacemos es perder tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que coger todas las peladuras y pasarlas al recipiente. Cuando podríamos poner simplemente el recipiente en la parte de abajo y pelar directamente la zanahoria donde van a caer todas las peladuras, ¿sí? Esto aplica a cualquier verdura, ojo. Y por último, el recipiente que contiene ya la verdura pelada lista para ser habilitada o trabajada, ¿sí? Entonces, si ustedes son diestros, lo más importante es que arranquen desde la derecha y terminen con el producto listo para ser habilitado a la mano izquierda. Y si ustedes son zurdos, viceversa, ¿no? Arrancan por la izquierda y terminarán con el producto listo para ser habilitado a la mano derecha. Ahora, ¿qué otra cosa es importante dentro de nuestro puesto de mise en place? Los cuchillos, ¿no? Mucha gente me ha estado hablando acerca de los cuchillos. Sí, lo que pasa es que Kabir corta así porque tiene cuchillos caros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahorita voy a entrar a hablar acerca de los cuchillos. No voy a ahondar mucho, solamente voy a dar algunos tips o alguna información importante. Eso es un capítulo aparte, el tema de los cuchillos. Pero lo que yo quería mostrarles es que no interesa en realidad mucho el cuchillo. Obviamente no vamos a utilizar un cuchillo serrucho de casa, pero por ejemplo, acá yo les quiero mostrar, acá tenemos dos tipos de cuchillo de chef. Este cuchillo que ven aquí es un cuchillo que yo utilizo desde hace 20 años. Es el cuchillo que me dieron en la escuela. Es un cuchillo Swiling de origen alemán, es de acero al carbono. Y el cuchillo que tengo acá es un cuchillo que compré hace un par de años atrás en Surquillo. Es un cuchillo noble, tramontina, que no tiene absolutamente nada que envidiarle a este cuchillo. Obviamente la diferencia de precios son relativamente diferentes. Este tiene un precio muy alto y este es súper cómodo, pero finalmente cumplen las funciones, ¿no? Hay mucha gente que ha estado hablando en las redes, inclusive en el canal, diciendo que yo utilizo cuchillos caros y lo que quiero mostrarles ahora es que no se trata de la flecha, sino más bien del indio. Arrancamos entonces, vamos a hacer bastones. Para eso necesitamos pelar primero nuestras zanahorias con ayuda de un pelador. Ven, directamente voy agregando todas las peladuras a mi recipiente para así no tener que limpiar después la tabla y perder tiempo. Recuerden que en la cocina es muy importante hacer movimientos eficientes, ¿no? Porque eso nos va a ahorrar tiempo y nos va a dar más tiempo para detalles dentro de la producción, ¿no? Eso es muy importante. Tiempos y movimientos dentro de la cocina. Zanahoria pelada. Procedemos con la siguiente zanahoria. Hay gente que suele pelar las verduras con cuchillo. Es un poco peligroso. Inclusive este pelador podría ser un poco peligroso si no lo sabemos controlar. Yo les aconsejo que consigan un pelador que se acomode mejor a ustedes, pero aprendan a utilizar pelador porque es mucho más eficiente en tiempos, ¿no? Y mermas mucho menos. Fíjense, me he demorado, bueno, me he demorado hablando con ustedes, pero podría haberlo hecho un poco más rápido. Fíjense,
Ya tenemos las mermas por acá, todo está limpio y arrancamos de nuevo, ¿no? Puesto de picado ahora. Vamos a ir con esto aquí, esto lo vamos a eliminar y acá vamos a tener lista nuestra verdura picada. Antes de comenzar con los cortes, yo quería darles un detalle aquí, ¿sí? Este es el cuchillo de chef que utilizo hace 20 años. Este cuchillo tiene un talón, ¿sí? Un talón, fíjese, un talón muy sólido. A diferencia de este cuchillo de acá que no tiene talón, ¿no? Ustedes dirán, obviamente el cuchillo que tiene Kabir desde hace 20 años debe ser muchísimo mejor que este. A lo largo del tiempo, no necesariamente un cuchillo con talón es mejor que un cuchillo sin talón. Yo les recomiendo que consigan cuchillos sin talón. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo ustedes van a ir sacándole filo al cuchillo y van a ir gastando el acero inoxidable y el talón es muy sólido, entonces el talón va a quedar completamente intacto y el filo va a comenzar a socavarse, de tal manera que va a quedar un espacio entre el talón y el filo que se ha ido gastando a lo largo de los años. Lo cual no va a pasar con este tipo de cuchillos que no tienen talón, simplemente afilas toda la hoja y la hoja al unísono se va a gastar de manera pareja, ¿no? Entonces, acuérdense, cuchillo con talón no es tan recomendable. Lo más recomendable, si es que quieren un cuchillo para muchísimos años, es un cuchillo sin talón. Entonces vamos a hacer nuestros cortes con el cuchillo sin talón. Arrancamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es retirar la parte del moño o de la cabeza de la zanahoria y la punta, ¿sí? Estas partes que estoy retirando no necesariamente las tengo que eliminar, las puedo reservar para luego hacer un caldo de pollo, un caldo de res, es indistinto. Vamos con nuestro primer corte, que es el corte en bastones. Para eso necesitamos, en principio, cortar segmentos de aproximadamente 6 centímetros. Ahora les voy a explicar por qué. Yo en la escuela utilizaba no una regla, sino lo que había hecho previamente era medir mis dedos para que más o menos pueda tener una referencia en cuanto a tamaños, ¿no? Entonces, aquí aproximadamente mi dedo meñique mide 5 a 6 centímetros, entonces voy a aprovechar la medida de mi dedo meñique para cortar el primer segmento de zanahoria y luego el segundo segmento de zanahoria simplemente lo voy a llevar al mismo tamaño, ¿sí? ¿Qué es lo segundo que yo tengo que considerar acá? Si yo, vamos a poner esto por acá, si yo, por ejemplo, quiero comenzar a cortar la zanahoria, yo en este momento tengo superficies redondeadas que no son lo suficientemente estables. Yo necesito estabilidad a la hora de hacer los cortes. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si a ustedes les acomoda, es poder cuadrar un poco la zanahoria. Y cuando digo cuadrar, me refiero a darle una forma media cuadrada para que ustedes tengan superficies planas sobre las cuales puedan hacer los cortes, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es cuadrando un poco la zanahoria para poder hacer, fíjense, acá tengo superficies lo suficientemente estables que me van a permitir hacer un corte sin mayor inconveniente. Otro punto importante a la hora de hacer cortes, un tip muy importante es el siguiente. Nosotros tenemos el mango del cuchillo. El mango del cuchillo es para que nosotros pongamos la mano. Normalmente hay gente que suele coger el cuchillo de esta forma. El tema es que cuando nosotros cogemos, sobre todo con una zanahoria, que es un producto duro, ¿no? Si nosotros cogemos el cuchillo de esta manera, si por A motivos hay una parte de la zanahoria que es muy dura, el cuchillo va a hacer esto o va a hacer esto. Lo importante es que nosotros cojamos el cuchillo con 3 dedos aquí en el mango y 2 dedos en la hoja. ¿Por qué en la hoja? La hoja nos va a permitir tener control lateral de la misma, ¿no? O sea, poner los dedos sobre la hoja nos va a permitir tener un control como si fuese un alerón en un avión sobre la verdura. Entonces, más o menos, ya tenemos el segmento de 5 a 6 centímetros y voy a comenzar a hacer láminas de 3 a 4 milímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, el cuchillo debe entrar de esta manera, ¿no? De la punta hacia el talón. Ese debería ser el corte que nosotros deberíamos de considerar. Entonces, voy con el cuchillo con mucho cuidado haciendo el control lateral para hacer la primera lámina. Y luego que voy con la primera, voy con la segunda, metiendo la punta, de ahí hacia el talón, tengo la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Siempre
procurando tener un espacio o una superficie plana donde pueda trabajar, ¿sí? Podría así simplemente llegar hasta el final de mi zanahoria. Si en la zanahoria acá vemos que tiene una superficie que no es lo suficientemente plana, lo que podemos hacer es darle estabilidad y hacer el corte de esta manera, ¿no? Tenemos el cuchillo ahí, con mucho cuidado metemos el cuchillo y terminamos de hacer el corte. Este pedazo de acá lo reservamos. Entonces aquí tenemos láminas de zanahoria de más o menos 3 a 4 milímetros, ¿sí? Una vez que tenemos las láminas ya cortadas, más o menos del mismo tamaño, vamos a proceder a hacer los cortes longitudinales, ¿no? De 3 a 4 milímetros también aproximadamente. Entonces, recuerden, los dedos siempre tienen que estar metidos de tal manera que el nudillo de nuestros dedos choquen con la hoja o la parte lateral de la hoja del cuchillo para que no nos cortemos. Si nosotros levantamos mucho el cuchillo, ¿no? Si hacemos un movimiento muy exagerado, probablemente nos volemos un pedazo de nudillo, ¿no? Ustedes van a ver que las alturas que yo le suelo dar a las verduras no es muy alta, ¿no? Máximo 2 o 3 capas, para así no correr el riesgo de poder cortarlo, ¿sí? Entonces aquí hacemos el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, el cuarto y el quinto. Esto de acá, remanentes, los reservamos, ¿sí? Y fíjense, vamos teniendo estos segmentos de aquí, estos segmentos de acá ya tienen cierta regularidad, ¿no? Esto de acá. Mucha gente se ha confundido y confunde esto. Este corte, ¿no? Que más o menos es un cuadrado por sus lados, esto no es un bastón, ¿no? Esto es un corte muy parecido al bastón, pero tiene el doble de longitud. Un bastón normalmente es de 3 a 4 milímetros por 3 a 4 centímetros. Entonces, como acá tenemos 6 centímetros, lo que nos tocaría, en este caso, si yo agarro parte de estos segmentos largos, es simplemente cortarlos a la mitad para así obtener los bastones, ¿no? Entonces, fíjense, yo haría un corte aquí y así obtendría mis bastones. Los bastones son segmentos de 3 a 4 centímetros de largo por 3 a 4 centímetros de ancho aproximadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos finalmente con este tipo de cortes? Como les dije desde un principio, no buscamos perfección, sino al contrario lo que buscamos es regularidad. Esto más o menos tiene las mismas dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo a cocinar estos bastones o los salteo, lo que va a pasar es que la cocción va a ser una cocción pareja, ¿no? No va a haber un bastón que se va a cocinar antes o un bastón que se va a cocinar después, ¿no? Y eso en boca también es interesante porque tienes una cocción regular que lleva a una verdura que tiene una textura regular, ¿no? No vas a tener un pedazo cocido y un pedazo medio crudo y un pedazo sobrecocido. Esa es la importancia de los cortes de precisión. Dar regularidad para finalmente eso ayude tanto de manera visual a la presentación como también en la cocción. Importantísimo. Ahora vamos con la macedonia. Ya habíamos hecho anteriormente bastones, segmentos de 6 centímetros por 3 a 4 milímetros. Y a partir de esos segmentos, ahora vamos a hacer un corte cuadrado, y no un corte largo, ¿no? Macedonia. Entonces, aquí ya tenemos los segmentos, lo único que tenemos que hacer es agruparlo, darle un poco de orden, ¿no? Centrarlo, cuadrarlos, y a partir de eso, comenzar a hacer cortes cuadrados de las dimensiones que yo les había dicho, ¿no? Entonces, con nuestro cuchillo vamos avanzando y vamos haciendo estos cortes que tienen regularidad, ¿no? Vamos llegando al final y estos remanentes que no tienen las mismas dimensiones, si ustedes desean los separan y los pueden utilizar para hacer un fondo, ¿no? Entonces fíjense, aquí lo que buscamos es regularidad en el corte, ¿no? Que hayan cortes regulares para que la cocción sea adecuada, ¿no? Entonces no son perfectos, no estoy buscando perfección en este caso, como les había dicho, pero sí regularidad en dimensiones, ¿no? Que sean más o menos iguales.
hacer juliana y a partir de la juliana vamos a hacer brunoise. Es igual que en el caso de los bastones y la macedonia, solo que las dimensiones son un poquito más pequeñas. Ya tenemos la zanahoria pelada, dimensionada a segmentos de 5 a 6 centímetros y cuadrada para simplemente comenzar a laminar. Entonces arrancamos con el laminado de nuestra zanahoria. Arrancamos entonces haciendo láminas finas de 1 a 2 milímetros aproximadamente de nuestra zanahoria. Lo más delgado que ustedes puedan. Una vez que ya tenemos todas nuestras láminas de zanahoria aproximadamente entre 1 y 2 milímetros, vamos a coger como si fuese un naipe la cantidad que nosotros creamos conveniente para a partir de eso comenzar a hacer nuestros segmentos a lo largo y poder obtener nuestra juliana, ¿sí? Entonces una vez que ya tenemos eso, vamos haciendo nuestros cortes. Una vez que llegamos a este punto, paramos, verificamos. Quizás esta de acá, vamos a cortarlo de manera más prolija. Muy bien, ya tenemos parte de nuestra juliana, vamos a ponerla acá y seguimos por acá. Si ustedes ven que se les hace muy complejo poder hacer una altura de 2 o 3, pueden comenzar con 1 y comenzar a hacer el trabajo de juliana un poco más rápido, ¿no? Así no tiene que levantar tanto el cuchillo. Obtenido nuestra juliana, a partir de esta vamos a hacer el brunoise. Pero por ejemplo, fíjense, acá tenemos una cantidad suficiente de juliana. Lo que vamos a hacer es tratar de ordenarla y extenderla de tal manera que podamos tener un flujo continuo de trabajo y de picado. Fíjense, nosotros vamos haciendo entonces una línea de juliana, ¿sí?, para poder hacer los cortes de un solo. Lo único que nos toca es comenzar a hacer cortes cúbicos de 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros aproximadamente. Cuadramos y comenzamos a hacer los cortes. Por ahí, si es que se les escapa un pedacito, lo pueden reagrupar y así siguen haciendo los cortes. Como les había dicho anteriormente, mantener los segmentos unidos es importante para que no se nos escapen, que los cortes sean lo más regular posible. Fíjense lo que hemos obtenido hasta ahora. Esto lo ponemos un poco más acá y seguimos haciendo nuestros cortes. Bueno, y finalmente, a partir de la juliana bien hecha, obtenemos nuestro brunoise. Una cosa importante, muchas veces he escuchado mini brunoise y brunoise, y existe solamente un corte que se llama brunoise, que son cubos de 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros. Así que saquen de su cabeza el brunoise y el mini brunoise. No existe como tal el mini brunoise. Una brunoise bien hecha tiene que ser de 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros. Ahora vamos a ir con lo que la gente sufre muchísimo, que es el corte de las cebollas. Nos vamos a enfocar en solamente dos cortes que son los que se suelen utilizar en la cocina peruana, que estos son el corte en brunoise
y el corte en pluma delgada, ¿no? Que se suele utilizar para los aderezos, el brunoise, y la pluma se suele utilizar para los ceviches, ¿no? Entonces, primer punto importante a la hora de escoger las cebollas. Nosotros acá tenemos, bueno, sí, hasta 3 tipos de cebollas, o 3 formas de cebolla, mejor dicho. Fíjense, acá tenemos, todas son cebollas moradas, pero tienen diferentes formas, ¿no? Normalmente cuando vamos a comprar las cebollas al supermercado, quizás al mercado, no es que estén escogidas, sino que hay diferentes formas de cebolla. ¿Qué es lo más aconsejable para los cortes que vamos a hacer el día de hoy? Eh, Tratar de escoger las cebollas más alargadas, ¿no? Las cebollas más alargadas nos van a ayudar tanto en altura, porque a la hora que las cortemos van a tener menos altura y a nosotros se nos va a hacer mucho más cómodo al corte, y así vamos a sufrir menos de la muñeca. Y lo segundo, que va a ser muchísimo más fácil que podamos obtener una forma más, digamos, más estilizada a lo largo de la longitud de la misma cebolla, pues, ¿no? Porque es más fácil obtener una juliana o una pluma de este tipo de cebolla que obtener una pluma bonita y estilizada de este tipo de cebolla, ¿no? Entonces, normalmente yo este tipo de cebollas, las achatadas, las suelo utilizar para hacer o aderezos o mirepoix, ¿sí? Y este tipo de cebollas, que son las cebollas alargadas, son las que suelo utilizar para hacer mi brunoise o la pluma bonita, ¿sí? Entonces arrancamos. Bowl a la mano, a mí me enseñaron que con un cuchillo de oficio, primero retiro la raíz de la cebolla al ras para que se mantengan unidas todas las capas y la cabeza, ¿sí? Una vez que retiro la cabeza, hago un corte superficial y retiro, dependerá en gran medida de qué tan vieja sea la cebolla, ¿no? Mientras más vieja es la cebolla, más capas secas tiene. Entonces acá saco la primera y la segunda capa de cebolla para que las siguientes capas de cebolla sean tiernas y jugosas, ¿no? Es importante que cuando pelemos nuestra cebolla nos percatemos en las capas, ¿no? A veces solamente sacamos una capa y la capa que le sigue es una capa que todavía está seca, ¿no? Y seguramente a más de uno le debe haber pasado que a veces cuando come un aderezo o algo con cebolla picada, por ahí les toca un pedazo de cebolla seca o muy vieja, ¿no? Entonces acá obtenemos una cebolla y el otro método, que no lo voy a dejar de lado, es utilizando nuestro cuchillo de chef, vamos a hacer un corte longitudinal, ¿no? A lo largo de las fibras, no contrario. Vamos a hacer un corte a lo largo de las fibras, de tal manera que podamos obtener esto, ¿no? Y a partir de eso vamos a hacer cortes en la cabeza y en la base y vamos a poder pelar nuestra cebolla, ¿sí? Entonces acá vamos a quitar la primera capa que está seca y la segunda que está un pelín menos seca. Lo mismo vamos a hacer acá. Dos capas. Listo. Y así obtenemos nuestras cebollas a ser picadas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es pluma fina de cebolla. En el caso de la pluma, nosotros no necesitamos que todas las capas estén unidas, al contrario, las necesitamos desunidas, ¿no? Entonces, con ayuda de nuestro cuchillo vamos a meter en ángulo de 45 aproximadamente para poder retirar la raíz de nuestra cebolla y así poder quitar esta parte que va a hacer que toda la cebolla esté unida, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Retiramos esta parte de la cabeza. Y ahora, acá tenemos dos opciones. Si nosotros queremos hacer una pluma súper fina y bonita, lo que vamos a tener que hacer es retirar el corazón, ¿sí? El corazón tiene unas capas que no son muy regulares y entremetidas. Esto lo podemos reservar para hacer un corte para aderezos. Y ya una vez que tenemos el corazón fuera, vamos a comenzar a hacer nuestro corte en pluma. Lo importante en el corte en pluma es que sigamos la forma
de la cebolla. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir cortando la cebolla y vamos a ir siguiendo un poco la circunferencia de la misma, ¿no? Digamos, el grosor de la cebolla finalmente va a ser de 1 a 2 milímetros. En realidad depende en gran medida qué tan gruesa quieran la pluma de la cebolla, pero lo regular es que esté entre 1 a 2 milímetros. Una vez que llegan a este punto, lo que ustedes pueden hacer es girar y seguir haciendo sus cortes. Muy bien. Esto de acá lo podemos reservar para hacer un aderezo, quizás. Y finalmente aquí van a obtener una pluma fina, súper fina, de cebolla, que lo pueden utilizar para una ensalada, para un ceviche, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ir con 2 cortes para la cebolla en cubos pequeños o en brunoise, ¿sí? Voy a hacer un corte de cebolla que regularmente se suele utilizar para hacer un aderezo, donde lo que se busca es regularidad, pero no precisión. Entonces, tenemos la cebolla, las capas. Vamos a hacer un corte longitudinal de la cebolla y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven esta parte de aquí de la raíz de la cebolla que tiene inclusive un poco de verde, ¿no? Esta es la parte que va a mantener todas las capas unidas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortes longitudinales a lo largo de la cebolla, ¿no? ¿De cuánto aproximadamente? 1 a 2 milímetros, sin llegar a cortar completamente la cebolla, ¿sí? Vamos a llegar exactamente hasta la raíz. Vamos a hacer cortes largos, bastante regulares. Si por algún motivo sienten que la cebolla se les puede desarmar, pueden hacer esto, pero tengan en cuenta dónde está el filo del cuchillo para que después no se vayan a cortar un pedazo de dedo. Muy bien, una vez que llegamos a este punto, ya tenemos los cortes longitudinales. Ahora vamos a hacer cortes transversales a lo largo del cuchillo. Con mucho cuidado vamos a hacer cortes transversales a lo largo del cuchillo hasta llegar casi hasta la base. Con mucho cuidado porque aquí sí se puede desarmar la cebolla, ¿sí? Entonces mantenga la cebolla en su lugar, ¿no? Un corte, 2 cortes. Muy bien. Volvemos a poner la cebolla en su lugar. Fíjense, acá ya se desarmó un pedacito, así que lo ponemos por ahí, no pasa nada. Y a partir de aquí es donde vamos a comenzar a hacer los cortes para obtener los cubos más pequeños que podamos, ¿sí? Mantenemos nuestros dedos en forma de garra, acuérdense que los nudillos súper pegados, y también esta forma nos va a ayudar a que la cebolla, que ya está cortada tanto longitudinal como transversalmente, se mantenga entera. Si yo no la agarrase así, probablemente se comenzaría a desarmar, ¿sí? Entonces, vamos. Comenzamos a hacer los cortes para obtener cubos más o menos regulares. Fíjense cómo va el cuchillo de punta a talón. Vamos haciendo los cortes, avanzamos. Y acá lo que tenemos que hacer es llegar hasta la base de la cebolla, ¿no? Que es la raíz que mantiene digamos, todas las capas unidas. Llegamos a este punto, si quieren podríamos parar, ¿sí? Miren, y aquí la raíz de la cebolla, separamos esto y seguimos haciendo los cortes. Casi hasta llegar al final. ¿Sí? Llegamos aquí y lo único que vamos a dejar de merma va a ser esto de acá. Fíjense. La raíz completa de la cebolla con todas las capas unidas. Esto es lo único que deberíamos de mermar en un corte como para aderezo.
Y esto de aquí, lo único que vamos a hacer es repasarlo, ¿no? Con ayuda de nuestro cuchillo vamos a repasarlo si es que queremos cebolla para poder hacer un aderezo, ¿no? Fíjense, cubos más o menos regulares, cortes más o menos regulares, pequeños, para que cuando hagamos nuestro aderezo se forme una pasta, ¿no? Y no queden... Muchas veces nos ha pasado que vamos a algún lugar a comer y por ahí nos aparece un pedazo de cebolla todavía, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos regularidad en el corte, ¿sí? Esto nos sirve para poder hacer un aderezo. Si ustedes por algún motivos no han practicado mucho y no tienen un corte tan pequeño y regular, lo que pueden hacer es repasarlo, ¿no? Simplemente pasan el cuchillo encima un par de veces. El único tema es que cuando hacen ustedes esto maltratan un poco más la cebolla, ¿no? Pero si lo van a hacer para un aderezo, es justificado, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, y con esto tenemos nuestro brunoise de cebolla para hacer un aderezo. Este corte coloquialmente le podríamos denominar brunoise, ¿sí? Pero el nombre técnico para este tipo de cortes en realidad es cincellé. Cincellé la cebolla. En otras partes del mundo cuando te dicen cebolla en cincellé es cortes cúbicos pequeñitos, ¿no? No necesariamente perfectos, pero sí pequeñitos para poder en este caso hacer un aderezo, ¿sí? Solamente para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces acá ya tenemos la cebolla en brunoise o cincellé. Y ahora vamos a hacer un corte brunoise en realidad de nuestra cebolla, ¿no? Nosotros tenemos acá la cebolla en varias capas. Lo que hacemos es dividir las capas de cebolla. Y lo que vamos a hacer es hacer el mismo paso. Miren, acá podemos quitar esta capa, si así lo deseamos, si es que está suelta. Lo que vamos a hacer es seguir los mismos pasos que seguimos cuando hicimos la zanahoria, ¿no? Acá en teoría ya tenemos las láminas. Ahora lo que nos toca hacer es cortes longitudinales. Entonces esta cebolla la voy a cortar a la mitad para que se me haga muchísimo más fácil poder hacer los cortes, ¿no? Entonces, fíjense aquí, voy a hacer cortes longitudinales, lo más preciso que pueda. Voy separándola para que no se recorte. Muy bien. Y una vez que llegue a este punto y tengo los segmentos de manera longitudinal, lo único que me tocaría es hacer los cortes en cubos, ¿no? Entonces, con ayuda del cuchillo voy cuadrando la cebolla y voy haciendo mis cortes. Esto obviamente nos toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero el resultado final es muchísimo más bonito a la vista, ¿no? Fíjense, vamos a poner esto por acá, vamos a cortar un poco más de cebolla acá. Muy bien, y así vamos a obtener un brunoise, en este caso sí es brunoise, de cebolla, para, por ejemplo, hacer una chalaca, ¿no? Que es totalmente distinto al ciselé de la cebolla para hacer un aderezo, ¿no? Hay un poquito más de irregularidad, pero aquí tenemos otro tipo de mordida porque no hay repasada de cuchillo.
Terminamos con el tomate con casé. Hemos escuchado muchas veces que hablamos del tomate con casé, pero no le hemos dado el tiempo suficiente para explicarles cómo es que tenemos que hacer para hacer este tipo de tomate. El tomate con casé es un tomate cortado en Macedonia, 3 a 4 milímetros por 3 a 4 milímetros cúbicos, ¿no? La diferencia con otros cortes es que no tiene ni piel ni pepas, ¿no? Y para poder quitarle la piel, existen varios métodos, ¿no? Uno es pelarlo con un cuchillo de oficio, como este de acá, o quizás este de aquí, ¿no? Y lo más práctico cuando tienes que hacer muchísimo tomate con casé es mondar. ¿En qué consiste mondar? Es en meter un producto, en este caso esta fruta, que es el tomate, es una fruta, en agua en ebullición, de tal manera que la temperatura haga que la piel se ampolle, ¿no? Se ampolla y se termina separando la piel de la pulpa y así se nos es muchísimo más fácil poder pelarlo. En este caso, yo a propósito he traído un tomate normal, un tomate un poquito más maduro de lo regular y un tomate verde, totalmente verde, ¿no? Porque lo que le quiero mostrar aprovechando esta técnica es la diferencia de tiempos que existen entre mondar un tomate maduro o pintón y un tomate verde, ¿no? Mientras más verde esté, probablemente ampollar la piel nos va a tomar muchísimo más tiempo, pero eso lo vamos a ver ahora en la olla. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestros tomates, un cuchillo de oficio, un bowl, y lo primero que vamos a hacer, vamos a arrancar con este tomate, es retirar el pedúnculo, con mucho cuidado, retirar el pedúnculo del tomate, ¿sí? Entonces vamos a ir ingresando el cuchillo de oficio y vamos a ir girando nuestro tomate, pero el cuchillo, si ustedes se dan cuenta, está en un ángulo de 45 grados, ¿no? De tal manera que cuando termine de dar la vuelta, puedo retirar el pedúnculo. Y si ustedes se percatan, acá tenemos el ángulo aproximado de 45 grados, ¿sí? Lo mismo vamos a repetir en el resto de tomates, ¿sí? Metemos el cuchillo de oficio, giramos y retiramos el pedúnculo. Finalmente el tomate verde. Y retiramos el pedúnculo. Una vez que ya hemos retirado el pedúnculo, lo que nos queda es hacer unos cortes en forma de cruz en la superficie del tomate, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es, con ayuda del cuchillo, hacemos un corte, fíjense, en forma de cruz, de manera superficial. Lo único que estoy haciendo es cortando un poquito la pulpa quizás y toda la piel, ¿no? Cruzamos, ya tenemos nuestro primer tomate, nuestro segundo tomate. Esto es simplemente para que se nos haga más fácil el ampollado de la piel, ¿no? Y con el tomate verde. Y una vez que ya tenemos estos tomates sin el pedúnculo y con el corte en cruz de la piel, lo que vamos a hacer es ponerlos en agua en ebullición, sin sal, no es necesario sal, por aproximadamente 30 a 40 segundos, vamos a contar hasta 40, luego de lo cual los vamos a retirar en un bowl con agua. Si tienen hielo, pónganle hielo, pero acá es invierno, así que el agua está bien helada, para poder cortar la cocción y luego se nos haga muchísimo más fácil poder pelarlo. Muy bien, ya tenemos los tomates listos y ampollados. Yo a propósito, como les dije, utilicé o escogí 3 tomates distintos, ¿no? Ustedes ven aquí un tomate que está totalmente ampollado, que es un tomate que está mucho más maduro que este, y un tomate verde, ¿no? Más o menos tienen el mismo tiempo de mondado. Entonces, vamos a retirar el primer tomate, que es el tomate más maduro, y fíjense la facilidad con la que podemos quitar la piel, ¿no? Miren, simplemente con el cuchillo de oficio vamos jalando la piel y así se hace muchísimo más fácil poder retirarle la piel a nuestro tomate. Primer tomate mondado. Segundo tomate. Este tomate tiene un poquito más de
estadio en verde, pero igual sigue saliendo la piel. Fíjense, un poquito más gruesa, ¿no? Sale con un poquito más de pulpa, pero lo podemos seguir pelando. Fíjense. Segundo tomate, un poquito más verde. Y por último, este tomate, que es el tomate que está súper verde, vamos a fijarnos que la piel sale no en su totalidad, sale por partes, ¿no? Fíjense, la parte superior del tomate sale con cierta facilidad, pero la parte de la base, ¿no? Donde estuvo el pedúnculo, nos cuesta un poco más. Y fíjense el color que tiene, ¿no? Tiene un color rojo un poco pálido. Nos cuesta mucho más poder pelar este tomate, ¿no? Entonces, lo aconsejable cuando ustedes quieran pelar tomates o mondar tomates es que utilicen o escojan los tomates más maduros que encuentren, ¿no? Porque eso les va a tomar menos tiempo a la hora de mondarlos, 30, 40 segundos a lo mucho. Fíjense, aquí me cuesta poder quitar esta parte de la piel, ¿no? Inclusive se llega a maltratar un poco más la pulpa, ¿no? Ok, y aquí tenemos nuestros tomates mondados. Ya una vez que tenemos los tomates mondados, vamos a simplemente dividir el tomate en 4 partes iguales, ¿no? Una vez que tenemos la mitad del tomate, esta la dividimos a la mitad y esta a la mitad. Y así vamos a obtener 4 pétalos de tomate, ¿no? Y ahora con ayuda de nuestro cuchillo de chef vamos a ir al ras retirando toda la pulpa del tomate para así retirar semillas por un lado y pulpa por otro, ¿no? Con ayuda de nuestro bowl, vamos a poner nuestro bowl acá. Vamos a ir retirándole todas las semillas al tomate. Muy bien. Segundo pétalo. Tercer pétalo y cuarto pétalo. Tenemos 4 pétalos. Y procedemos, fíjense, como el tomate ha estado un poco maduro y ha estado 40 segundos, al igual que los otros dos, se ha sobrecocinado un poquito, ¿ven? Y acá hay un poquito de pulpa de tomate, ¿no? Pero tampoco es tan grave, ¿eh? No se está deshaciendo el tomate. Y una vez que ya tenemos el tomate listo, aquí sin pulpa y sin piel, lo que vamos a hacer es hacer cortes longitudinales a lo largo del tomate para obtener como si fuesen unos bastones, y luego cortes transversales cúbicos para así poder obtener nuestra macedonia o concassé de tomate. Un poco acá. A grandes rasgos, el tema de los cortes. Vuelvo a repetir, yo no quiero que se estresen a la hora de hacer cortes de precisión, eso es lo último que quiero. Yo lo que busco es que disfruten cocinar, disfruten cortar productos para que finalmente se conviertan en un plato de comida. Lo que yo les recomiendo es que busquen no la precisión, sino siempre la regularidad. La regularidad en todo este proceso nos va a ayudar a obtener un producto a uno. Para su cuerpo, para los tiempos de cocción, inclusive para la mordida, ¿no? Cuando vayamos a hacer algún tipo de preparación cruda o cocida inclusive. Y algo muchísimo más importante de todo lo que les he dicho es que yo les estoy enseñando el gesto técnico adecuado, ¿no? Si ustedes pretenden de un día para otro tratar de hacer esto de la noche a la mañana, probablemente se frustren. Todo lo que hemos hecho es mucha práctica. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Si ustedes quieren ser unos expertos en hacer cortes de precisión
a lo largo de su vida. Yo les aconsejo que los fines de semana, cada cierto tiempo, se compren sus zanahorias, sus cebollas. Piensen en preparaciones que pueden utilizar este tipo de cortes de precisión para que vayan puliendo su técnica y finalmente lleguen a ser unos expertos. Muchas gracias por haber llegado al final del programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. Pucha, ¿y ahora qué hago con todo esto? Una sopita de pollo puede ser, ¿eh?